tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Señora presidenta, señor Feijóo, veo que usted ha tomado la costumbre de agotar todo el tiempo en su primera intervención. Por tanto, no podemos entrar en un diálogo, en una sesión de control propia de este Parlamento. En todo caso, le diré varias cuestiones, señor Feijóo. La primera, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B. En todo caso, señoría, usted pregunta por la degeneración política. Mire, la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra de esta oposición destructiva de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie. Degenerar políticamente este Parlamento, señor Feijóo, es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un Real Decreto Ley, por ejemplo, el de hace 3 meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y en los hogares de España. Señoría, eso es lo que está haciendo este Gobierno, gobernar para la gente, y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros, el 29 de junio, vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección al tejido productivo y también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la Administración estadounidense y por parte de Irán. Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios, y esperemos que, si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas y, por supuesto, también aprobar ese Real Decreto Ley. Es complicado continuar. Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. 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 Señor Hernando. Sí, pero una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad. Es que usted está en los papeles de la cloaca, de la fontanera, porque, oiga, Félix, ¿se referirá a usted o no era a Félix Rodríguez de la Fuente o a Félix el Gato? Era Félix Bolaños. ¿Estaba el señor Aznar podrido de corrupción y el gobierno del señor Aznar? El señor Rajoy tuvo 4 ministros imputados. Uno de ellos hoy se está juzgando si ha cometido algún delito. ¿El señor Rajoy tenía un gobierno podrido de corrupción y el Partido Popular estaba corrupto hasta las cachas? Le pregunto más, para que no diga que eran direcciones anteriores. Hoy, en Almería, hay 47 imputados del Partido Popular, desde el presidente del Partido Popular de Almería, presidente de la Diputación, hasta otros altos cargos. 47, ni uno más ni uno menos. Señor Bendodo, ¿está podrido de corrupción el Partido Popular de Andalucía, el señor Moreno Bonilla? ¿Ve cómo su tesis no acaba de funcionar? ¿Ve cómo el comportamiento individual de algunas personas que hayan podido cometer delitos no afecta a todo su partido y a todo su gobierno? Gracias. Sigue defendiéndolo, como ha hecho en las últimas semanas a capa y espada. Y, por cierto, ¿qué están esperando para suspenderlo de militancia? Funcionaba y la señora Muñoz lo tiene clarísimo. Mire, usted hacía por arriba lo que Leire hacía por debajo. Creo que lo más relevante de la sesión de control ya ha sucedido, que han sido unas palabras que hoy ha pronunciado la portavoz de su grupo, Esther Muñoz, y que la semana pasada pronunció también el líder de su partido, el señor Feijóo. Ella ha dicho hoy expresamente: la cloaca no ha funcionado. Y en eso estamos de acuerdo. Yo creo que ese puede ser el consenso que tengamos en esta Cámara. Lo ha dicho expresamente la señora Muñoz, que ahora le está dando indicaciones de que ha dicho lo que no ha dicho o que no ha dicho lo que quería decir.
Mientras ella le intenta convencer que no ha dicho lo que ha dicho, yo le digo que ha dicho que efectivamente la cloaca no ha funcionado y en eso estamos de acuerdo. ¿Y sabe por qué? Porque las instituciones del Estado con este gobierno han funcionado sin injerencia, sin condicionamientos. Por tanto, la justicia determinará si hay alguna responsabilidad, pero yo le garantizo que no ha habido ninguna afectación a las instituciones del Estado, tal y como reconoce el señor Feijóo la semana pasada y la señora Muñoz esta semana. Gracias. Nos va a costar su candidatura. Porque, oiga, en los últimos 2 años ha despertado en usted un furor viajero inaudito. Ha visitado Italia, Senegal, Bélgica, Brasil, Reino Unido, Colombia, México, Francia, Argentina, Uruguay, Polonia, Serbia, Suiza, Hungría, Dinamarca, Portugal, Suecia, Estados Unidos, Eslovenia, Finlandia, Chipre y China, señora Díaz. 22 países. Viajes pagados, por supuesto, con dinero público. Recuerdo la España de 1 de cada 2 jóvenes en desempleo. Estos son ustedes. Señor Olano, desde el año 2018 que no gobiernan ustedes, hemos subido los salarios el 19,1%. No les gusta escucharlo, pero esto es la realidad. Y señor Olano, hablando de corrupción, ¿le importa a usted un rábano la corrupción? Le recuerdo su voto y el de toda la bancada del Partido Popular. Hemos presentado aquí la creación de una agencia pública anticorrupción. ¿Y sabe lo que ha votado usted? En contra, señor Olano. Le digo más, señor Olano. Vamos a reformar el estatuto de los expresidentes del Gobierno. Vamos a ver lo que va a votar usted. En contra, porque le importa un rábano la corrupción. Vicepresidenta, se acaba el tiempo. Sí, señor Armengol, ayer nos robaron el derecho a votar una enmienda y hoy nos roba el derecho a réplica. Es usted una vergüenza para esta Cámara, se lo tenía que decir, señor Armengol. Verá, señora Díaz, ¿nos puede confirmar usted si va a presentar una candidatura para dirigir una organización internacional? Señor Olano, me formulan ustedes la misma pregunta de hace un mes. Desde que ha llegado el señor Feijóo, a mí no me preguntan por nada que tenga que ver con mi ministerio, me preguntan por esto. Le voy a contestar, señor Olano, a responder exactamente lo mismo que le respondía al señor Tellado. ¿Sabe cuáles son los límites de esta actuación nuestra? Ustedes y sus políticas. Le voy a decir lo que han hecho ustedes desde que me han preguntado hace un mes y lo que hemos hecho nosotros. Ustedes hace un mes lo que han hecho es dañar a los españoles con sus pactos con Vox en Extremadura y Castilla y León. Fíjese, lo que han hecho ustedes ha sido atacar a los sindicatos. Ustedes en ese pacto, los del diálogo social, lo que hacen ustedes es bajar los impuestos haciendo regalos fiscales a los ricos. Lo que han hecho ustedes, señor Olano, en este mes es atacar a las familias que tienen a sus hijos en centros de educación no climatizados, burlándose de ellos. Lo que han hecho ustedes, señor Olano, en estos días es burlarse, atacar a la gente trabajadora que utiliza en Madrid el transporte público. Y ustedes lo que han hecho en este mes, señor Olano, es fijar la prioridad nacional que ha dicho el TJUE que es absolutamente discriminatoria, señor Olano. Esos son ustedes en este mes. ¿Y sabe lo que hemos hecho nosotros, señor Olano? Nosotros en este mes hemos hecho la mayor reforma pública de la prevención de riesgos laborales. En este mes, por primera vez, señor Olano, le hemos bajado los impuestos, la renta, justamente a las rentas salariales inferiores a 21.000 euros. No ustedes, señor Olano, el Gobierno de España. ¿Sabe lo que hemos hecho? La señora García le ha facilitado a 325.000 niños y niñas gafas gratuitas. ¿Sabe lo que hemos hecho, señor Olano? Mejorar la vida de este país y ustedes dañando exactamente a España. Usted dirá que complicidad progre. El resto de los españoles diremos que complicidad con el crimen. Recuerdo la España de 1 de cada 2 jóvenes en desempleo. Estos son ustedes. Señor Olano, desde el año 2018 que no gobiernan ustedes, hemos subido los salarios el 19,1%. No les gusta escucharlo, pero esto es la realidad. Y señor Olano, hablando de corrupción, ¿le importa a usted un rábano la corrupción? Le recuerdo su voto y el de toda la bancada del Partido Popular. Hemos presentado aquí la creación de una agencia pública anticorrupción. ¿Y sabe lo que ha votado usted? En contra, señor Olano. Le digo más, señor Olano. Vamos a reformar el estatuto de los expresidentes del Gobierno. Vamos a ver lo que va a votar usted. En contra, porque le importa un rábano la corrupción. Vicepresidenta, se acaba el tiempo. ¿Ya pensando en ejercer alguna influencia sobre los jueces? ¿Nos van a mandar a sus sicarios políticos? ¿Qué más van a hacer en contra de los españoles?
Le dije y le reitero que mientras haya un gobierno progresista en España vamos a parar en la justicia todos los pactos que sean contrarios a los derechos humanos y a la Constitución que lleguen ustedes con el Partido Popular. Todos. Y ya lo hemos hecho. Paramos en la justicia ese PIN parental que ustedes pactaron en una comunidad autónoma que intentaba vulnerar el derecho a la educación igualitaria de los alumnos en nuestro país. Paramos también esa aberración que ustedes pactaron con el PP del latido fetal, que lo que hacía era infantilizar a las mujeres y coaccionarlas antes de ejercer un derecho. Y también paramos esas leyes de memoria donde ustedes, que son la ultraderecha, blanquean la dictadura, por supuesto, de la mano del Partido Popular. Por supuesto que todas las leyes que vulneren la Constitución y que vulneren los derechos humanos van a ir de los boletines oficiales de las comunidades autónomas que ustedes gobiernan directos a la papelera de la historia. Gracias. Y utilizar el BOE como si fuera el panfleto de las casas del pueblo. ¿Usted se cree que toda su corrupción desaparece por anunciar 700 plazas en lugar de 500? Cantidad de delitos que tienen ustedes imputados. Ustedes, ante lo cual, deciden señalar a los jueces como siguen señalando a los españoles de Extremadura, Aragón, Andalucía o Castilla, que ya ni les votan ni comulgan con su invasión inmigratoria. Y esa es la monumental operación que ustedes han preparado para importar electores y alterar el censo al amparo de su sectaria ley de memoria, mientras siguen ofreciendo a los españoles la ruina, barrios irreconocibles, precariedad o vivienda imposible. Según los informes de la policía, en 4 años habrá 5 millones más de inmigrantes regularizados y reagrupados. Esto no es una política migratoria, esto es convertirnos en Francia, esto es alterar el censo para hacer trampas como hicieron trampas en aquel cutre pucherazo de las primarias de Sánchez. Desde aquel amaño que es el origen de este gobierno y por lo que ustedes están sentados en estos sillones, la integridad de su partido es como la austeridad de Zapatero, que presumía de tener poco y ofrecer mucho. Una gran farsa envuelta en retórica progresista para justificar el mayor latrocinio de todo. Vamos a seguir enfrentando, poniendo a los españoles por delante, le guste a usted o no. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Le agradezco mucho, señora Millán, que hable de que efectivamente esta semana hemos publicado la mayor macroconvocatoria de jueces y de fiscales, 700 plazas, que es sin duda un paso decisivo en la mayor transformación de la justicia en décadas que estamos llevando a cabo. Gracias. Habla usted mucho de españoles, pero yo no sé con qué españoles habla usted. Yo creo que los que habla son muy ultras y muy millonarios, porque usted nunca defiende a esos españoles que agradecen que hayamos subido el 60% el salario mínimo, que agradecen que hoy las pensiones se actualicen conforme a IPC, que agradecen que hayamos multiplicado por 8 el presupuesto de vivienda, que agradecen que tengamos la mayor partida de la historia de la democracia en becas para las familias cuyas rentas son limitadas, que agradecen que apoyemos el derecho internacional, los valores de los derechos humanos, la paz en el mundo. Es decir, esa gente normal a los que ustedes no representan, porque ustedes representan a los privilegiados, a los 1000 millonarios y a los ultras, muy ultras, como son ustedes en Vox. Y tienen la osadía de hablar de esta fórmula de la prioridad nacional, que no se la aplican ustedes a sí mismos. Porque cuando tienen que elegir entre un oligarca 1000 millonario y un español que necesita de lo público, ¿ustedes a quién eligen? Al 1000 millonario, por supuesto, oligarca. Porque son sus amos, son los que les financian, son los suyos. Es que ellos tienen muchos millones, pero no pueden influir en política, salvo que tengan a siervos como ustedes en Vox que les hagan el trabajo sucio. Por eso, hoy más que nunca, señora Millán, le tengo que reiterar lo que tantas veces he dicho. ¿Socialdemocracia o barbarie? Gracias. Siguen insistiendo en que hay jueces prevaricando para hacer caer al Gobierno. Si ustedes creen esto, es un ataque frontal al corazón del Estado de Derecho. Y si no lo creen, es una mentira deliberada para desacreditar a quienes están investigando la corrupción de Sánchez y de su entorno. Este Gobierno defiende la justicia como un pilar esencial de nuestro sistema democrático. Y además lo hacemos con hechos, sin ir más lejos, el refuerzo de la plantilla de jueces y fiscales que se ha aprobado esta misma semana, 700, la mayor oferta pública de la historia en nuestro país. Además, un respeto a la actuación de la justicia que exige, por
supuesto, un respeto a sus tiempos, dejarles trabajar y un respeto en cuanto a la colaboración y la transparencia en la actuación con la justicia y todos los procedimientos que estén abiertos. ¿En qué se traduce esto? Pues cuando se les pregunta a los jueces, y esto lo recuerda a menudo el ministro de Justicia, ellos mismos señalan que la percepción propia que tienen de la independencia en el ejercicio de sus funciones está entre las más altas de Europa, por encima de la media y por encima de economías o de países como Alemania o Suecia. Pero permítame que le pregunte, señoría, ¿usted cree sinceramente, honestamente, que el espectáculo en el que están convirtiendo estas sesiones de control al Gobierno los miércoles, cuando vienen con la toga dispuestos a dictar sentencia, a hacer juicios paralelos, a señalar a miembros de este Gobierno o del Partido Socialista, en este caso, con difamaciones muy explícitas? ¿Usted cree que esto contribuye a la calidad democrática de nuestro país? ¿Usted cree que esto contribuye a defender a la justicia? Todos los españoles saben que este Gobierno, además de corrupto y mentiroso, es cobarde. El deterioro de la calidad del debate en esta sede no es inocuo. Lo que hace es alejar a los ciudadanos de lo que se está discutiendo aquí y que lo único que perciban sea ruido y que nos convirtamos en una cámara de eco en la que solo nos escuchamos a nosotros mismos y usted tiene sus 30 segundos para su vídeo en Twitter. Más allá de eso, la realidad del día a día de los ciudadanos es que tienen que saber dónde está cada uno. ¿Dónde están ustedes? Nos ha quedado claro tras la intervención del señor Feijóo y tras la suya que ustedes están en un mensaje muy sencillo. Quieren gobernar, de hecho incluso creen que les toca. Fenomenal. ¿Dónde estamos nosotros? En la actuación y en la acción de gobierno. Estamos en el mientras tanto. La vida de los ciudadanos continúa y siguen viéndose impactados, por ejemplo, por la guerra de Irán. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la postura del Partido Popular ante la posible prórroga de las medidas? No sabemos absolutamente nada de cuál es su posición, señorías. Ante eso, actitud del Gobierno, gestión y actuación para seguir protegiendo a familias y empresas. Que se vea, señoría, dónde está cada uno. Comercial a inspector de Hacienda. ¿Usted ve normal que Zapatero no declarara sus joyas? Tiene la palabra. Presidenta. Señor Bravo, técnico comercial a inspector de Hacienda. Su pregunta es, ¿este Gobierno piensa en las familias españolas? Por lo tanto, permítame que le conteste a su pregunta. Todas las actuaciones de política económica de este Gobierno están orientadas a reforzar el estado del bienestar y, por lo tanto, a proteger y a promover, en este caso, por supuesto, una mayor prosperidad de nuestras familias. Un indicador resumen para ver cómo estamos actuando para favorecer a las familias es el número de familias que tienen dificultades para llegar a final de mes. Ha caído en 6 puntos porcentuales desde que está este Gobierno en marcha, señoría. Esto es una indicación clara de cómo se preocupa este Gobierno por las familias. ¿Cómo se preocupan ustedes allí donde gobiernan, señoría? Usted es sanchismo puro. Está aquí desde el principio. Y además ha copiado la peor de las prácticas. Y él no contestará nada. Pero usted, como vicepresidente de todos, tiene la obligación de responder por la gestión del Gobierno con las familias españolas. Analicemos. Usted nos ha privado de la oportunidad de 160.000 millones de fondos europeos que muchos se van a quedar sin ejecutar. Señor Bravo, permítame que le devuelva el consejo, en este caso desde el respeto profesional que le tengo. No se deje usted llevar por la dinámica de sus compañeros, no lo necesita. Y permítame volver a las actuaciones específicas que ha realizado este Gobierno en pro de las familias y voy a ir rápido porque la lista es larga. Apoyo a la educación de 0 a 3 años, presupuesto récord más de 600 millones, la mayor escolarización de la historia por encima de la media europea. Incremento de los permisos por nacimiento hasta 19 semanas. Récord en el presupuesto de becas, más de un 80% desde el 2018. Récord en las plazas de FP, llegando a 1,2 millones con una tasa de empleabilidad por encima del 90%. Incremento del 66% del salario mínimo interprofesional que beneficia en particular a nuestros jóvenes. Reducción del paro juvenil en 11 puntos porcentuales. Reducción del abandono escolar hasta el 12% en línea con la Unión Europea y en mínimos históricos. Un incremento en el número de hogares con todas sus personas ocupadas en más de 1,8 millones. Protección de rentas y poder adquisitivo que hace que nuestro poder adquisitivo se haya recuperado por encima de todos nuestros mayores socios. Blindaje de pensiones, reducción de la subida de precio de carburantes, más de un punto de amortiguación de la subida del IPC, medidas también para aliviar la emergencia habitacional, algunas de ellas, casi todas, en contra de su grupo, entre ellas los avales a los jóvenes, presupuesto récord en cuanto al incremento del parque de vivienda, parque público, con nuestro plan estatal de hasta 7.000 millones. En definitiva, señoría, políticas para beneficiar y proteger a nuestras familias. Mi pregunta iría, ¿qué están haciendo ustedes, como he dicho anteriormente, en sus comunidades autónomas, donde tienen un presupuesto récord, por ejemplo, Madrid
O Andalucía, incremento récord en materia de ingresos y siguen a la cola en materia de gasto en sanidad y en educación por habitante. ¿A cambio de qué? Reducción de patrimonio y reducción de sucesiones y donaciones. ¿Qué hacen ustedes, señoría? El consumo tiene arrastre. Efectivamente, hay movimiento, pero la realidad es que si nos vamos a las horas cotizadas por trabajador, caen. La productividad por trabajador cae. Seamos serios. Ustedes quieren imponer una agenda puramente ideológica en materia energética, en materia migratoria, en materia fiscal, que está muy alejada de la evidencia empírica, muy alejada de los datos. Es más, señor Figaredo, los datos les molestan. No hay más que ver, por ejemplo, la semana pasada usted hizo aquí unas afirmaciones relativas efectivamente al pluriempleo y le tuvo que salir a corregir porque eran mentira la página neutral que hizo un chequeo de esos datos. También distorsionan los datos, por ejemplo, relativo a la inmigración. El incremento en términos netos de la población inmigrante en España en estos últimos 5 años está en el entorno de los 2,5 millones, no los 5 millones como usted señaló la semana pasada. Es más, cuando hay datos que no les gustan o no pueden rebatir, directamente lo que hacen es difamar contra la entidad que los publica, como hizo usted aquí, por supuesto, sin ninguna prueba, ¿para qué la va a necesitar?, con el INE la semana pasada y los datos de IPC. Tiene usted aquí la oportunidad, se la damos todos, de rectificar, señor Figaredo. Gente y la derecha del Partido Popular y Vox debería venir a esta Cámara cada miércoles, presidente, a atacarle por sus políticas, por hacer ruido, por cambiar las cosas, como hacían con Podemos cuando estábamos en el Gobierno, por subir el salario mínimo, por hacer políticas feministas, por bajar los alquileres por ley, por topar los márgenes de beneficio de los grandes supermercados, por crujir a impuestos a los fondos buitre y a la banca. Y en vez de eso, ustedes le han dado gasolina a la derecha. Tiene narices que cada miércoles venga el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, a dar lecciones de corrupción. Es evidente que la solución a los problemas de la gente no la va a traer el Partido Popular, pero lamentablemente la gente se ha dado cuenta de que ustedes tampoco. Si la gente quiere mejores salarios, que bajen los alquileres, si quiere vidas decentes, la gente tiene que volver a hacer política en primera persona, como están demostrando las movilizaciones de la primavera más caliente desde que gobiernan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Mire, en este último trimestre en España han sucedido cosas que probablemente pasen por el radar del debate publicado, pero son ya 11 trimestres consecutivos en los que España, como gran economía, está liderando el crecimiento en Europa. Tenemos 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social cuando en 2018 había 18,9 millones de afiliados a la Seguridad Social. Con el Real Decreto Ley que aprobamos hace 3 meses hemos logrado contener la inflación, señoría, y por tanto no mermar la competitividad y el crecimiento económico y la consolidación de la creación de empleo en nuestro país. Hace 8 años el salario medio estaba en 24.000 euros, hoy está en casi 30.000 euros. La tasa de paro estaba en el 15%, hoy está en el 10%, señoría. Teníamos un salario mínimo interprofesional de poco más de 700 euros y hoy estamos por encima de los 1.100 euros. Y otro tanto ocurre con la revalorización de las pensiones. Por eso, señoría, cuando usted dice que la legislatura está muerta, que la legislatura está agotada, la pregunta también tendría que hacérsela a usted. Pregúntele, por ejemplo, a un jubilado o jubilada que lo que quiere es ver que se revaloriza la pensión. Pregúntele a un trabajador o trabajadora si quiere o no que se aumente el salario mínimo interprofesional. Pregúntele a un dependiente si quiere que este Gobierno aumente su aportación al Sistema Nacional de Dependencia. Pregúntele, señoría, a todos aquellos colectivos por los cuales trabaja todos los días este Gobierno, la gente de a pie. Fíjese, también durante este último trimestre han pasado 2 cosas importantes. La primera, la OCDE ha mejorado la puntuación de España en su lucha contra la corrupción y la ejemplaridad, con indicadores, en algunos de ellos, por encima de democracias tan consolidadas como Noruega o como Suecia, y también indicadores muy importantes y acreditados internacionalmente han elevado la calidad democrática de nuestro país durante este último año. Y eso, señoría, tiene mucho que ver también con la acción de este Gobierno de coalición progresista. No se equivoque, quienes queremos y defendemos los derechos de la gente estamos aquí, no allí. A base de prórrogas presupuestarias, ha construido sin debate parlamentario un presupuesto paralelo y esto ha obligado a aplazar decisiones importantes y necesarias que afectan también a Euskadi.
Señor Sánchez, si su anuncio es real y el Gobierno quiere abrir una negociación presupuestaria, deberá hacerlo dialogando y partiendo de la realidad actual, porque tanto el contexto económico como el político han cambiado. ¿Cuenta usted con una mayoría suficiente para aprobar estos presupuestos? ¿Cómo va a abordar el debate presupuestario? Presente los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros somos un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y, por tanto, lo que tendremos que hacer es hablar con los grupos parlamentarios que se abran a la hora de poder dialogar, negociar y acordar unos nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. También lo he dicho, señoría, que esta legislatura es peculiar en cuanto también los objetivos. No solamente tenemos que gestionar y culminar con éxito los fondos europeos, que terminan el 31 de diciembre de 2026, tenemos también que culminar la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía, precisamente para ensanchar de nuevo nuestra democracia, volver a reencontrarnos y abordar los problemas de fondo, los conflictos territoriales que tiene nuestro país. Y, en tercer lugar, señoría, ir respondiendo, como hemos ido respondiendo a lo largo de estos últimos 3 años, a todas las crisis que han derivado de conflictos bélicos, tanto en Oriente Medio como también en Ucrania. Señoría, lo dije anteriormente a la respuesta del señor Feijóo. El pasado mes de marzo aprobamos un Real Decreto Ley con medidas, con un escudo social para proteger a los hogares y también a las empresas, al tejido productivo, a la industria también vasca, ante los efectos de la guerra de Irán perpetrada por Estados Unidos y también por Israel. Y creo que los resultados son francamente positivos. No solamente hemos contenido la inflación, se consolida el crecimiento económico, la creación de empleo y hemos logrado medidas que han permitido, por ejemplo, con esos 500 millones de euros a los agricultores el poder comprar fertilizantes y, por tanto, salvar la época de cosecha y también con ello, ulteriormente, poder contener el aumento de los precios de los alimentos. Eso se ha hecho gracias a ese Real Decreto Ley. Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán. Respecto a los presupuestos generales del Estado, serán coherentes en cuanto a la ambición social, serán coherentes en cuanto a la transformación energética y digital que estamos implementando y serán coherentes en el rigor fiscal, tanto en déficit público como en deuda pública. Thank you.